¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del versículo del día de hoy, que es lunes 6 de abril. Y el versículo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 10, que dice así: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. En las últimas semanas he escuchado o he leído más bien de algunos cristianos, en particular pastores o líderes evangélicos, hablar acerca de una persecución hacia la iglesia con toda esta situación de salud a nivel global y como diciendo, es que nos están obligando a cerrar, están persiguiendo la fe y no nos vamos a dejar y vamos a cerrar las iglesias hasta que nos obliguen, y esto es persecución. Y a mí me parece que esto es una manera muy incorrecta de percibir lo que está sucediendo, que carece de empatía, de sabiduría sobre todo, ¿no? Cuando las medidas que hemos tomado, en particular en Capilla Calvario, pero estoy hablando en general de las iglesias, responde más bien a una necesidad de protección y no a un sometimiento por parte de las autoridades, ni tiene que ver nada con respecto a la fe. Ahorita todos estamos padeciendo de alguna manera o estamos sufriendo las consecuencias de todo esto, pero a mí me parece que hay un error que se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana y una percepción equivocada del dolor que tenemos los creyentes, donde todo tipo de sufrimiento lo relacionamos con versículos como el que acabo de leer y algunos otros, ¿no? Donde todo el sufrimiento se ve como algo digno de ser alabado y se percibe de una manera glorificada, cuando no necesariamente es así, porque la realidad es que todos padecemos, todos sufrimos. El mundo está caído, el mundo está dañado por el pecado, y el sufrimiento y el dolor es parte de la vida, porque así están las condiciones de nuestro mundo. Eh, y si vemos cómo las personas sufren enfermedades, carencias económicas, eh, padecimientos en las relaciones, fracturas en las relaciones, pérdidas de mascotas, ¿no? Y días difíciles y días dolorosos. Todo esto no es exclusivo para los creyentes, no ese es el sufrimiento del que habla la Biblia acerca de nosotros ahorita que estamos viviendo esta pandemia a nivel global. Las iglesias están cerradas, definitivamente sí, pero también están los restaurantes, los negocios, las tiendas y muchos otros, los lugares recreativos, ¿no? Y entonces esto no es algo que estamos sufriendo la iglesia únicamente. Eh, entonces hay un sufrimiento que no se deriva definitivamente de nada que tenga que ver con nuestra relación con Dios, que no es nuestra cruz diaria, como algunos lo hemos querido ver algunas veces, no decir es que estoy sufriendo, pero el Señor permitió esto, y empezamos a distorsionar un poco lo que está sucediendo para verlo desde un punto de vista muy espiritual, cuando es simplemente los padecimientos que tienen todas las personas en el mundo. Algunas otras situaciones de sufrimiento en nuestra vida las hemos acarreado nosotros mismos por malas decisiones, por no consultar con otras personas, por no buscar sabiduría, por no buscar al Señor y no estar en comunión con Dios por causa del pecado. Y hay diferentes circunstancias que nos traen sufrimiento a nuestra vida simplemente porque hemos hecho mal, simplemente escogimos mal y provocamos el mal sobre nosotros, y luego lo vemos como, no, es que Dios está utilizando esto para hablar a mi vida. Y bueno, Dios utiliza todo, ¿no? Dios no desperdicia nada y trae bendición de cualquier cosa, pero a veces hasta es una manera de responsabilizar a Dios de lo que hicimos, decir, no, es que el Señor provocó esto en mi vida porque me quiere enseñar y Dios me está moldeando. Bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Eso viene también de una falta de sabiduría, pero este pasaje está hablando del sufrimiento por hacer lo correcto, y vemos también en la carta del apóstol Pedro que habla sobre eso, dice, si van a sufrir, que sea por hacer lo correcto y no por hacer el mal. Entonces el Señor nos habla y la Biblia nos enseña y nos advierte también, creo que es importante verlo como una advertencia, que los cristianos en determinado momento vamos a sufrir,
pero no tiene que ver con todo lo que acabo de mencionar, sino el sufrimiento por causa de Cristo, por causa de nuestra fe, por causa de la verdad, por causa del Evangelio. Y ahorita hay cientos, hay miles de personas que están sufriendo los padecimientos de los que estoy hablando alrededor del mundo. Nosotros ahorita no podemos reunirnos como congregación y estar juntos y adorar al Señor juntos como debería de funcionar la iglesia, y estamos recurriendo a medidas alternativas temporales como las transmisiones en vivo y todo esto, que no son un sustituto de la iglesia. Pero hay muchas personas que esto es su vida normal, no pueden reunirse porque es peligroso, porque el gobierno les puede traer eh, cárcel, o porque están siendo perseguidos literalmente. Está prohibido reunirse de la manera que lo hacen, anunciar el Evangelio, tener una Biblia, cantar alabanzas al Señor. Esta es la realidad para muchas personas, y yo quiero hacer un llamado para orar por ellos. Cada vez que nos acordemos, recordar que hay hermanos de nosotros que son parte de la iglesia de Cristo, un solo cuerpo al que pertenecemos, que sí están sufriendo por causa de la fe, que están siendo sacados de sus hogares, expulsados de las iglesias, iglesias que están, o templos que están siendo quemados y destruidos y dañados. Hermanos, esta es la persecución, esto es a lo que se refiere este pasaje. Y nosotros, la mayoría de nosotros, no hemos padecido, gracias a Dios, ese sufrimiento. Pero es necesario advertirles a todos ustedes y recordar yo mismo que el Señor nos dijo que el siervo no es mayor que su Señor, y que eventualmente, por causa de su nombre, por causa de nuestra fe, es muy posible que nos enfrentemos con algunos padecimientos, con gente que diga mentiras de nosotros, que nos señale, que haga burla de nuestra fe, y probablemente en algunos niveles o en cierto grado algunos de ustedes han padecido esto. En el mismo pasaje, versículos 11 y 12 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y conectando esto con lo que estamos estudiando en Reyes, bueno, eso, el profeta Jeremías, por anunciar la verdad, fue encarcelado. El apóstol Pablo, muchas de las cartas que escribió lo hizo desde la prisión, sufriendo persecución por su fe. Así que, hermanos, quiero alentarlos con esto. Primeramente, advertirles: es posible que venga sufrimiento por causa de nuestra fe, y es posible que en algún momento, si el Señor lo permite, la iglesia de Cristo de una manera más extensa suframos esta persecución y burlas y difamaciones y mentiras y hasta privaciones. Pero hermanos, si alguno de ustedes sufre por causa de la verdad, siéntase animado, alégrese porque hay bendición. El padecimiento que viene por las causas naturales, bueno, Dios lo puede utilizar para formarnos a la imagen de Cristo. El sufrimiento que viene provocado por nuestras malas decisiones, Dios lo puede utilizar para formarnos a la imagen de Cristo. Pero si llegamos a sufrir por causa de la verdad, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, hermanos, eso es algo glorioso y eso es algo grandioso, por lo que el Señor se magnifica y por lo que deberíamos de agradecerle. Y si algún día llegamos a estar en esta situación, alaben al Señor, hermanos. Y ahorita que no estamos en esa condición, démosle gracias al Señor que no estamos padeciendo de esa manera. Demos gracias por lo que tenemos, por la libertad que disfrutamos en nuestro país, y lo mencionamos en la iglesia cada vez que podamos hacerlo, ¿no? Gracias a Dios porque podemos reunirnos con libertad, y cuando el Señor nos permita lo vamos a volver a hacer. Pero vamos a acordarnos de aquellos que no tienen lo mismo que nosotros, la misma gracia que hemos recibido nosotros. Oren por los perseguidos, oren por la iglesia que está siendo perseguida y dañada y abusada por causa de su fe. Nosotros somos parte de ese mismo cuerpo y deberíamos de dolernos juntamente con ellos. Y hermanos, pues acuérdense de nuestros hermanos y hermanas en sus oraciones. Que Dios los bendiga.